Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Hoy quiero hablaros de una cosa muy especial, concretamente de un libro, el libro de Urantia. El libro de Urantia es una obra literaria que engloba lo espiritual, lo teológico, lo filosófico y mucho más, ya que habla de Dios, el hombre y el destino. Fue publicada por primera vez en 1955. En el texto se remarca que ha sido dictada por criaturas celestiales, hablando siempre en primera persona, especificando su orden o naturaleza. También se explica cómo se utilizó un humano dormido como modo de contacto o canalización. Una de las cosas que caracteriza el libro de Urantia es que no existe una interpretación oficial de su contenido. No existe ninguna organización que defienda la ortodoxia urantiana. Cada lector debe interpretarlo a su buen juicio. El libro se ha traducido al alemán, al coreano, al español, al estonio, al finés, al francés, al holandés, al húngaro, al italiano, al lituano, al polaco, al portugués, al rumano, al ruso y al sueco. Y ya están en marcha las traducciones a otros idiomas. Bueno, verdaderamente no sé si englobarlo en la sección de cosas que me resultan interesantes o en la sección de recomendaciones y consejos. Lo voy a subir y que cada uno lo ponga donde quiera, ¿vale? El libro de Urantia, aquí le tengo, ¿vale? Es un libro impresionante, ¿vale? Impresionantemente grande, con una cantidad de contenido desorbitado, ya no solo en cantidad, sino en calidad, ¿vale? Yo pienso que hay que estudiarlo, hay que meditarlo, en profundidad, todo, ¿vale? Y hay que prestarle mucha atención a lo que hay dentro para poder juzgar la obra en sí, ¿de acuerdo? Mira, tiene, ahora os lo voy a decir, para que veáis la cantidad de, como mínimo, de hojas que son, ¿vale? 2097 hojas, ¿vale? O sea, una barbaridad, impresionante. No se lee en una tarde, como se suele decir, ¿de acuerdo? Entonces, lo que he pensado es que, ya que creo que es un libro súper importante que todo el mundo tendría que tener en su casa, o por lo menos todo el mundo que está interesado un poco en diferente tipo de información, ¿vale? Acerca de muchos temas, porque trata de muchísimos temas, como os he dicho. Voy a dividirlo en diferentes libros, ¿vale? Tocando muchísimos temas del libro y desglosando esa información que viene aquí dentro paso a paso, por así decirlo, ¿vale? En cada nueva sección de lo que es el libro de Urantia voy a dar al final mi opinión acerca de la información que viene y cómo yo esa información pues la englobo dentro de mi vida o dentro de mi estatus y lo que pienso de esa información, ¿de acuerdo? Ahora en este vídeo os voy a dar los comienzos de cómo llegó a ser el libro de Urantia lo que es, quiero decir, cómo esa información llegó a compendiarse primero en manuscritos y luego a editarse en un libro, ¿de acuerdo? Bueno, nos tenemos que centrar en la figura de William Samuel Sandler, ¿vale? Que se dice, vamos, que todo el mundo le conoce como Dr. William Sandler, ¿vale? Fue, ¿vale? Porque ya murió, un cirujano y un psicoanalista estadounidense, ¿vale? Nació, tengo aquí la información, como os dije en los otros libros, voy a intentar no cortar ni nada porque creo que es mucho más natural y mucho más fluido. Nació el 24 de julio de 1875, ¿vale? Y murió el 26 de abril de 1963, con 93 añazos, se dice pronto, ¿vale? Bueno, este doctor, en su fase de psicoanalista, pasaba consulta, ¿de acuerdo? Y con un paciente, concretamente, toda esta información lo he sacado de la asociación Urantia, ¿vale? Que te pone un poco su historia y también indagando por otras fuentes, pero que vamos, básicamente la información que puedes obtener es la que yo os voy a decir
¿vale? Entonces este psicoanalista, con uno de los pacientes, el cual no se da su nombre, ahora después os voy a explicar el por qué no se da su nombre, empezó a estudiar con él, ¿vale? A estudiar en base a su caso y empezó a investigarlo a fondo. En estados, dijéramos, en los que los psicoanalistas consiguen que esa persona esté en trance o esté dormida o esté en un estado en el que él se retrotrae a la posible búsqueda de su problema o a la posible búsqueda, en este caso, del doctor, del padecimiento que tenía, ¿vale? Consiguió, no el doctor, pero sí el paciente consiguió estar en unos estados muy extraños, de alterados de conciencia, ¿vale? En el que diferentes... Sé que todo esto suena muy raro, ¿vale? Pero es la información que vale. O sea, que es la información que hay. Diferentes estados de conciencia, diferentes entidades o personalidades se manifestaban dentro de él, asegurando que eran seres que hablaban en nombre de la divinidad, ¿de acuerdo? Este doctor, al principio obviamente no se lo creyó, no tomó para nada como veracidad lo que estaba sucediendo, pensando que este hombre realmente pues tenía un trastorno importante, ¿de acuerdo? Pero tras estudiarlo mucho tiempo, comprobó que estas entidades pensaban por sí solas, ¿de acuerdo? Que tenían una cantidad de información y que podías dialogar muchísimo con ellas. Sí que es verdad que hay una enfermedad que es el trastorno de personalidad múltiple, ¿vale? Que ahí en otro vídeo lo estudiaremos. Y este doctor supongo que pensaba que podría ser algo así, pero al final, tras muchas deducciones, comprobó que no, que esto no respondía a ningún tipo de canon clínico, ¿vale? Y que a todas luces estas entidades parecían ser reales y además explicaban cómo este ser, esta persona dormida, estaba siendo utilizada, por decirlo de alguna manera, a través de diferentes entidades que luego se nombran, para contactar, en este caso, para hacer un contacto con él o para pretender algo con este contacto, ¿de acuerdo? El doctor asegura que por más de 20 años, con esta movida, 20 años, o sea, impresionante, que por más de 20 años permaneció en contacto no solo con el paciente, sino con estas entidades, ¿vale? Y estas entidades le hablaron de muchísimas cosas. De hecho, él asegura que casi nunca eran las mismas entidades las que hablaban, que siempre eran nuevas entidades que hablaban con él de muchísimos temas, muchísimos. Él asegura que sentía él y después sus pocos colegas a los que les confesó esto, que las conversaciones que mantuvieron con estas entidades poco a poco les hacían cambiar su perspectiva. Las conversaciones en torno a que iban a muchísimos temas, a temas religiosos, a temas filosóficos, Dios, el universo, y ya no solo que te daban su parecer, sino que te hacían un compendio explicándotelo detalladamente, ¿vale? Y que poco a poco él y ese pequeño grupo de 2 o 3 personas, colegas suyos, que estaban estudiando ese caso, realmente no sabían muy bien a lo que atenerse, y realmente empezaron a sentir cómo su mentalidad, cómo su... no sé cómo decirlo, como su forma de pensar poco a poco variaba y cambiaba en base al contacto con estas entidades que estaban utilizando a esta persona dormida. No se especifica si es hombre, si es mujer, ni se dice nombre, ni de dónde vive, ni nada. De hecho, se quiere mantener anonimato y, como digo, ahora os explico por qué. Después de eso, después de 20 años de contacto y os podéis imaginar, de hablar con entidades que se suponen que están... pues bueno, yo no lo sé, yo nunca he hablado o que yo recuerde, nunca he hablado con entidades celestiales, que ese es el concepto que se da de cómo se obtuvieron este tipo de documentos, ¿no? Pero antes de eso estuve hablando 20 años con estas entidades, hablando de diversos temas en unas conversaciones que me puedo suponer bastante intelectuales,
por lo menos él dice eso, y que sus conceptos sobre todo en la vida cambió y que él incluso empezó a cambiar y que a raíz de eso empezó a tomar a estas entidades en serio, ¿de acuerdo? Después de eso, en una de las reuniones que él hacía para... un grupo de reuniones que él hacía para como pequeñas conferencias para bienestar, hablando de muchos temas, porque él no solo es conocido por esto, él fue famoso realmente por otro tipo de cosas también, el doctor. No voy a decir que la información se filtró, pero sí como él dio a entender que existían más cosas y como influenciado por estas entidades durante tanto tiempo, durante el contacto de tanto tiempo, como que él como que medio filtró esa información, o medio filtró, o en el ducho de la conversación, y entonces esa gente, ese grupo de 20-30 personas, empezó a interesarse y empezó a reunirse cada vez más asiduamente, ya no en torno a las prácticas o a las pláticas del doctor sobre el bienestar, sobre cosas científicas, sino más sobre el tema sobre estas entidades, esta persona en concreto y lo que le iban explicando, ¿de acuerdo? De ahí, de esas pequeñas reuniones que el doctor que daba acerca de temas que él conocía y demás, de ahí, gracias a este tema, gracias a que él empezó a hablar de este caso, se creó como una especie de asociación o de compendio de personas que se llamó Foro, ¿de acuerdo? Foro estuvo durante muchísimo tiempo en activo, por así decirlo, no catalogado como nada ni puesto en ningún tipo de registro, sino como reunión de personas pues que iban desde médicos a amas de casa, porque salieron de una conferencia, ¿vale? Salieron de una conferencia que este hombre daba por ahí y empezaron a interesarse por este caso en concreto, ¿vale? Por el caso de este doctor que aseguraba que este paciente suyo era canal para entidades que se manifestaban y que decían ser pues tal o cual y que daban una serie de información. Durante mucho tiempo Foro se estuvo reuniendo, como digo, en torno a este caso y las entidades empezaron a, no voy a decir a comportarse de una manera diferente, sino como a poner más empeño en el contacto, ya no solo con el doctor, sino también con Foro, ¿vale? Con el grupo. Y empezaron a decir que, ya que el grupo también estudiaba este caso y se reunían ya, sobre todo de últimas, casi exclusivamente para eso, empezó a entablarse como una especie de relación entre doctor, Foro, que también pertenecía a parte de Foro, y estas entidades, ¿vale? Para que animarles, a fomentarles a que preguntaran todo lo que les interesara, ya que de base estaba establecido que estas entidades existían y que estas entidades podían proporcionar una serie de información, ¿vale? Sé que suena todo muy rocambolesco, pero estoy intentando explicar la historia, ¿de acuerdo? Que viene y que he estudiado y que está ahí, que todo el mundo puede acceder a ella. Entonces estas entidades, como digo, animaron a Foro, a todo este grupo de personas, a hacer preguntas, pero intentaron decir que no hicieran preguntas absurdas, preguntas tontas, sino que intentaran esforzarse en hacer preguntas absolutamente intelectuales en el sentido de información grande, o sea, que preguntaran cosas importantes acerca del universo, de su organización, de si hay Dios, de si no, de si sí, de cosas importantes. Entonces Foro durante algunos años empezó a hacer preguntas, ¿vale? Y empezaron a hacer preguntas que ellos decían, vamos a intentar hacer las preguntas que ninguna persona puede hacer, o preguntas que ningún ser humano puede contestar, ¿de acuerdo? Entonces Foro empezaba a escribir preguntas y luego en esas sesiones dejaban las preguntas y las preguntas desaparecían y aparecían las contestaciones. El hombre, mujer o el medio de contacto estaba dormido, eso sí que se especifica, y luego a través se supone que de escritura automática dormida, este hombre o esta mujer de contacto, desaparecían las preguntas y aparecían las respuestas. Durante mucho tiempo se recopiló toda esa información, ¿vale? Estoy intentando también encuadrar un poquito todo lo que es la información que tengo, ¿vale? Quería decir
concretamente una fecha que se me ha olvidado. Ah, mira, sí, de toda esa información se dividió en 3 partes, ¿vale? Luego hubo una cuarta que vino más tarde, pero se dividió en 3 partes. Las primeras 3 partes se certificaron en 1934, ¿vale? Después de muchas preguntas que se hicieron. Y los siguientes documentos, la parte 4, que constaba en base a la vida de Jesús de Nazaret, fueron las preguntas de foro, ¿vale? Los seres celestiales estos incitaron, por así decirlo, después de 20 años única y exclusivamente con el contacto del doctor, sin que foro existiera, ¿vale? Y después la cuarta parte eran preguntas únicas y exclusivamente de Jesús de Nazaret, ¿de acuerdo? Y esa última parte, esa cuarta parte, por así decirlo, se compendió, se englobó, ¿vale? En 1935. Durante años también estuvieron los seres estos, siguieron en contacto con foros, siguieron en contacto con el doctor, y les instaron que hasta que ellos no tuvieran permiso para decirle a ellos que eso podía publicarse, porque desde un tiempo de que ya estaba foro hecho, se dijeron que esta información pretendía ser divulgada, no se sabe cómo. Entonces, después de muchos años ya teniendo estas 4 partes en su poder, se esperó a la orden de estos seres, que también, según ellos decían, tenían que recibir órdenes de más allá. Entonces, unos años después, tampoco se especifica cuándo, se dio el visto bueno, ¿vale? Y foro, a través de diversos medios, crowdfunding, que por aquella época no existía el crowdfunding, no se llama crowdfunding, pero bueno, recopilación de dinero, etcétera, fondos, etcétera, etcétera. En 1955, o sea, hace 20 años después, se consiguió hacer la primera edición en inglés de Urantia, y a través de ahí intentar promocionarlo de alguna manera, ¿vale? Esta es la... Bueno, y también en 1955, cuando se publicó el libro, también se generó Foro Claudico, me parece que en 1935, ¿vale? Fue su última asamblea. Después, en 1955, se editó el libro de Urantia, ¿vale? El 12 de octubre de 1955, y en 1955 también apareció la asociación Urantia, que muchos de sus miembros salieron de foro, no todos, algunos, y luego otros también que se incluyeron o que vinieron después, ¿de acuerdo? Esto es un poco la historia de cómo el libro pasó de ser información a manuscritos y de manuscritos a compendio de libros. La información es impresionante. No voy... Como os he dicho antes, al principio, voy a ir haciendo muchos libros acerca de lo que es de la información que contiene, muchos vídeos en consonancia de la información que tiene el libro, y voy a dar mi opinión. Aquí no voy a dar mi opinión de si pienso que es real o no es real, o no me voy a extender, por lo menos. Sí pienso que es real, que hay una parte de verdad muy importante en todo esto que os he contado, de cómo esa información se canalizó a través de una persona que se dice, y que eso no lo he dicho, que se dice que no quieren decir su nombre, o que los seres dijeron que su nombre no saliera a la luz, ni dónde vivía, ni quién era, ni cuándo murió, ni cuándo nació, ni nada, porque no querían que el libro de Urantia se relacionara a nadie, ni a Pepito, ni a Juanito, ni a nadie, ¿vale? Que el libro de Urantia se sostuviera por su información y sus propias declaraciones. De hecho, el libro de Urantia lo firman en cada pasaje, lo firman diferentes entidades como narradoras, pero no hay ningún autor, ¿entiendes? Entonces, las ediciones desde entonces son ediciones libres, son ediciones que uno puede coger cuando quiera. Puedes descargártelas desde internet o bien comprar los libros. Los fondos de cuando tú compras el libro van en base no a la editorial, sino en base ni tampoco a la fundación, van en base pues en este caso, pues yo que sé, si la Casa del Libro ha comprado tantos libros de Urantia, vale, pues eso irá a la Casa del Libro, no irá, ¿entiendes? No irá a ninguna fundación ni a nada.
excepto que tú vayas expresamente a la Fundación Urantia y compres el libro allí. Pero nadie dirige el libro de Urantia, ¿de acuerdo? Eso es una de las cosas que también me sorprendió mucho, y es un libro que no he visto un libro parecido nunca. Sí he visto libros grandes, he visto libros con mucha información, pero no libros que asemejen este tipo de cosas. Entonces, en base a cómo se obtuvo la información, yo no tengo capacidad de saber si eso es cierto o no, ¿vale? Tengo la información aquí, puedo desglosar, puedo pensar, puedo discernir si esta información es o no cierta, o creo que es cierta según lo que dice, según mi pensar y según las pocas cosas que puedo llegar a investigar, porque hay muchísima cantidad de información y mucha que no siempre se puede comprobar. Pero yo pienso que sí que es verdad, que hay una parte de verdad muy grande, pero sí voy a hablar no de cómo se obtuvo, pero sí de qué pienso del libro de Urantia, ¿de acuerdo? Pienso que el libro de Urantia es una auténtica revelación, ¿de acuerdo? Pienso que hay mucha verdad en su contenido, muchísima, y que nunca sabremos incluso hasta cuánta cantidad de información hay. Creo que hay muchos libros en la historia que compendian mucha de la información, podrían llegar incluso a ser fuentes del libro de Urantia a través de la historia de miles de años, ¿de acuerdo? Muchas de las cosas que aparecen en el libro, no solo que a mí me han servido, sino que yo creo y comprendo en base a la persona que soy, creo que es cierto, ¿de acuerdo? Y recomiendo a todo el mundo que le eche un vistazo, y que si es capaz de, lo primero, de terminarlo, porque mira, es impresionante, que si es capaz de tenerlo en sus manos, lo estudie, ¿de acuerdo? Lo estudie a fondo, todo lo que pueda. Y nada, poco más. Así es como iniciaron la información, pasó a ser manuscrito a través de una persona de contacto, ¿de acuerdo? Antes de eso, 20 años, por así decirlo, de educación con el doctor William Sadler, ¿de acuerdo? Y el estudio de este caso en concreto. Luego lo trasvasó en una de sus reuniones, de sus múltiples reuniones que tenía, lo trasvasó a un grupo. Ese grupo terminó siendo Foro. Foro recopiló la información en 4 partes, y después de 20 años, de otros 20 años después de recopilar esa información, estos seres siguieron en contacto durante esos 20 años, y estos seres dieron el visto bueno, y el libro de Urantia salió a la luz. En total son 40 o 50 años, ¿vale? De hecho, muchos de ellos en esta recopilación de la historia de cómo fue lo que es, dicen, de hecho muchos murieron y no vieron el libro salir, sacado a la luz, ni muchos de ellos no llegaron a poder estudiarla como tal, o sea, es una información interesante. No he podido contactar con la asociación Urantia, ¿vale? No he tenido tiempo, pero ya os hablaré de ella en otro momento, como voy a ir haciendo varias secciones y a ver lo que saco de ello. Veremos a ver lo que sale de todo esto, pero sí me gustaba hablar, que tenía ganas de hablar del libro de Urantia, y bueno, aquí está, y así es como empezó el libro de Urantia y la información del libro de Urantia, a la que os recomiendo a todos encarecidamente, creyentes, no creyentes, religiosos, no religiosos, curiosos, no curiosos, escépticos y no, ¿vale? Y nada, poco más, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Y bueno, como veis, lo fluido del directo, a veces me trago, a veces divago, a veces salto por las ramas, pero intento hacerlo lo mejor posible, ¿vale? Y nada, poco más, hasta aquí el vídeo de hoy. Venga, un abrazo a todos.